Entonces, con el resultado anterior ya podemos ver cómo es la matriz asociada a un operador ortogonal. Entonces tenemos este teorema que nos dice que si tenemos un espacio vectorial B de dimensión n mayor o igual que a 1 con un producto escalar positivo definido y tenemos T que va de B en B, un operador ortogonal, entonces siempre vamos a poder encontrar una base beta del espacio vectorial B tal que la matriz asociada a T respecto a esa base beta es de la siguiente forma, está dado de la siguiente forma, M1, M2 hasta MK, donde cada bloque está dado en bloquecitos de la siguiente forma, donde cada M1 hasta M2 hasta MK son bloquecitos de tamaño 1 por 1 o de 2 por 2, si es de tamaño 1 por 1, corresponde a matrices de la forma 1, que tiene un 1 o que tiene un menos 1, y si es un bloquecito de tamaño 2 por 2, es de la forma coseno menos seno, seno, coseno, o coseno, seno, seno menos coseno, ¿sí? Entonces, en este resultado nos está diciendo cómo es la matriz asociada a un operador ortogonal respecto a una base muy especial, ¿no? Nos dice que la matriz asociada a un operador ortogonal respecto a una base muy especial está dada por bloquecitos que están dados de esta forma, ¿sí? Ok, entonces la demostración de este resultado ya se basa en el resultado anterior, porque ¿qué es lo que sabemos? Sabemos por el teorema anterior, tenemos todas las hipótesis del teorema anterior, ¿no? Entonces por el teorema anterior, B se descompone como B1 hasta B2 hasta BK, donde cada BI es invariante y la dimensión de cada BI sabemos que es 1 o es 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, al espacio vectorial B lo podemos descomponer como suma directa de B1, B2 hasta BK, donde cada uno es invariante y las dimensiones de esos espacios son 1 o son 2, ¿sí? Entonces tenemos para cada BI tenemos el operador T restringido a BI que va de BI en BI, eso es porque es invariante, ¿no? Con la dimensión de BI menor o igual que 2, ¿sí? O es 1 o es 2, ¿no? Y entonces, y además, cada uno de ellos T restringido a BI es operador ortogonal. Es un operador ortogonal, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vimos en videos previos? Clasificamos los operadores, las matrices asociadas a operadores ortogonales cuando la dimensión era 1 o era 2, ¿no? Entonces, por resultados, por la clasificación de operadores ortogonales. En dimensión 1 y 2. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que existe una base beta i de quién, de cada operador, de cada espacio vectorial BI, tal que la matriz asociada al operador T restringido a BI es de alguna de las formas
Es de alguna de las formas requeridas. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos operadores ortogonales en dimensión 1 o 2, vimos que si la dimensión era 1, existía una base de tal forma que la matriz asociada era de esta forma o era de esta forma, y si la dimensión del espacio vectorial era 2, existía una base ortonormal, de hecho, tal que la matriz asociada al operador era de esta forma o de esta forma, ¿no? Entonces, pues, para cada pedacito tenemos una base de cada uno de ellos, ¿no? De cada B. Entonces, como B es la suma directa de B1 hasta BK, ¿sí? Entonces, por las equivalencias de suma directa que vimos en algunos de los videos, de sumas directas, tenemos que beta igual a la unión desde i igual a 1 hasta acá de los beta i es una base de B, ¿no? Entonces, en ese teorema de equivalencias, ¿qué es lo que nos decía? Nos decía que era equivalente que B fuera suma directa de ciertos subespacios, a que cada vez que tomo una base de cada uno de los espacios, por ejemplo una base de B1, una base de B2 y una base de BK, y formo la unión de todas esas bases, entonces eso vuelve a ser una base eso es una base del espacio grandote. Entonces, utilizando esa equivalencia tenemos que esto es una base de B, ¿sí? Y además, como cada BI es invariante, tenemos que la matriz asociada al operador T respecto a la base beta beta va a ser de la siguiente forma: la matriz asociada a T restringido a B1 respecto a beta 1, así sucesivamente hasta la matriz asociada a T restringido a BK respecto a beta K. ¿Sí? Entonces, como invariante, cuando uno construye la matriz asociada al operador T respecto a estas bases, uno ve que es necesariamente de esta forma, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace uno? Pues lo que hace uno es que a los elementos de la base le aplica uno la transformación lineal. Entonces, a los elementos de la base de beta 1 le aplico la transformación lineal y lo escribo como combinación lineal de la base otra vez, ¿no? Pero como cada B es invariante, entonces a los elementos de la base de beta 1 los voy a poder escribir como combinación de los elementos de la base de beta 1. Entonces voy a tener esto, y así sucesivamente. A los elementos de la base de beta K los voy a poder solo escribir como combinación de los de la base de beta K. Entonces va a ser de esta forma. Y esto, y cada TBI, y en esa descomposición, cada matriz asociada a los operadores restringidos a BI es de la forma de las formas requeridas, ¿no? Y esto demuestra el teorema, ¿no? Porque cada BI es de dimensión 1 o es de dimensión 2, entonces o este es 1 o es menos 1, en el caso que sea de dimensión 1, o es de la forma coseno, menos seno, seno, coseno, o la otra, en el caso en que sea dimensión 2, ¿no? Y eso es para cada uno de los bloquecitos. Entonces, con esto tenemos la clasificación de los operadores ortogonales respecto a espacios vectoriales sobre los reales, ¿no? Recapitulo otra vez. Tomo un espacio vectorial sobre los números reales con un producto escalar positivo definido y tomo un operador ortogonal. Entonces, este teorema nos dice que vamos a poder encontrar una base de B
de tal forma que la matriz asociada está dada por bloquecitos, M1, M2 hasta MK, donde cada uno de los bloquecitos o es de esta forma o es de 1 por 1, si es de 1 por 1 es de esta forma, y si es de 2 por 2 es de esta forma, ¿sí? Entonces, en el siguiente video demostraremos la clasificación de operadores ortogonales, pero ahora sobre los números complejos, ¿no? Recordemos que los operadores ortogonales sobre los números complejos son los operadores unitarios, ¿sí? Entonces, en el siguiente video veremos eso.